A los 15 años se casó con un hombre 20 años mayor. A los 48 salía de la habitación de un narcotraficante cubierta de esmeraldas. A los 60 un bisturí le robó la voz para siempre. Hoy tiene 88 años y no puede recordar ni una sola de las canciones que la convirtieron en inmortal. Su nombre era Luz Helena Ruiz Bejarano, pero el mundo la conoció como Lucha Villa, la grandota de Camargo. Y lo que una simple liposucción le hizo fue un crimen que nadie pagó. Esta es la investigación que su familia guardó durante 27 años. Y hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre la reina absoluta de la música ranchera. Primero, la grabación de la última conversación antes de la cirugía, donde Lucha le confiesa a un amigo exactamente por qué tomó esa decisión fatal. Las palabras que dijo esa noche revelan una inseguridad que nadie imaginaba. Segundo, las canciones que José Alfredo Jiménez le escribió en secreto y el testimonio de sus propios hijos, confirmando un romance prohibido que duró años mientras él estaba casado. Tercero, el testimonio de los escoltas de Don Neto Fonseca, líder del cártel de Guadalajara, que la vieron salir de una habitación privada cubierta de joyas que no traía cuando entró. Y cuarto, el documento médico que el hospital ocultó, donde el neurocirujano admite que el cirujano plástico mintió sobre cuántos minutos estuvo su cerebro sin oxígeno. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que su propia familia ha intentado borrar durante casi 3 décadas. Guarda esta frase en tu mente. El show debe continuar. Tú la vas a escuchar varias veces a lo largo de esta historia y cuando llegue el final vas a entender por qué para Lucha Villa el show ya no pudo seguir. Todo comenzó en un pueblo polvoriento del norte de México. Camargo, Chihuahua, 1936. Un año después de que Lázaro Cárdenas nacionalizara el petróleo, un año antes de que la Segunda Guerra Mundial estallara en Europa. En ese México rural donde las carreteras eran de terracería y la electricidad era un lujo, una niña nace en una familia tan pobre que apenas tienen para comer. Santa Rosalía de Camargo, un municipio perdido en el desierto chihuahuense. Calles de tierra, casas de adobe, gallinas picoteando en los patios, el sol implacable del norte quemando todo lo que toca. Su nombre es Luz Helena Ruiz Bejarano. Su madre es una mujer callada, dedicada a las labores del hogar, a estirar los centavos hasta que griten, a hacer milagros con nada más que frijoles y tortillas. Su padre es apenas un recuerdo difuso, una sombra que desaparece antes de que ella pueda formarse una imagen clara de su rostro. Nadie habla de él, nadie explica por qué se fue. En las familias pobres del México de los años 40, los hombres que desaparecen no se cuestionan, simplemente se olvidan. Pero esa niña tiene algo que nadie puede ignorar. Es alta, altísima para la época. 1,75 de estatura, que la hace sobresalir como una torre entre todas las demás niñas del pueblo. Cuando camina por las calles de Camargo, la gente voltea a verla. No solo por su altura, por algo más. Tiene una voz grave, ronca, poderosa. Una voz que sale de su garganta como si viniera de las entrañas de la tierra. Cuando canta en el coro de la iglesia, el sacerdote tiene que pedirle que baje el volumen
porque opaca a todos los demás. A los 12 años, Luz Helena Ruiz Bejarano ya canta en fiestas familiares. Los vecinos la invitan, los tíos la presumen. Escuchen a la niña, dicen. Tiene algo especial. A los 14 empieza a cantar en pequeños eventos locales, bodas, quinceañeras, fiestas patronales. Su voz retumba en los salones de baile de Camargo, como si el edificio entero fuera su instrumento. A los 15 años, toma una decisión que marcará el resto de su vida. Se casa. Mario Miller tiene 35 años, ella apenas 15. Él es hermano de Paco Miller, un ventrílocuo ecuatoriano bastante conocido en el circuito del espectáculo. Él tiene mundo, tiene experiencia, tiene 20 años más de vida que ella. ¿Por qué una niña de 15 años se casa con un hombre de 35? La respuesta está en las ollas vacías de su casa, en los vestidos remendados que usa, en la pobreza que la rodea como una prisión sin barrotes. El show debe continuar, le dice su madre cuando ella duda. La vida tiene que seguir adelante. El matrimonio es la salida. El matrimonio es la salvación. Y Luz Helena obedece. Porque en el México de los años 50, las niñas pobres no tienen muchas opciones. De ese matrimonio nacen sus dos primeros hijos, Rosa Elena, en 1953, y Carlos Alberto en 1954. Dos bebés en 2 años, una adolescente convertida en madre antes de saber qué significaba ser mujer. Pero el amor, si es que alguna vez existió, dura poco. 7 años después de la boda, todo se derrumba. Mario Miller desaparece de su vida tan rápido como entró. Ahora imagina esto. Una mujer de 22 años, sola con 2 hijos pequeños, sin dinero, sin educación formal, sin un oficio que le permita ganarse la vida dignamente. En el México de los años 50, las opciones para una mujer en esa situación se cuentan con los dedos de una mano. Puede volver con su familia y vivir de la caridad de sus parientes. Puede buscar otro marido que la mantenga. Puede conseguir un trabajo de sirvienta o costurera. O puede apostar todo a lo único que tiene. Esa voz que sale de su garganta como un regalo del cielo. Luz Helena elige la apuesta más arriesgada. Viaja a la Ciudad de México sola, sin contactos, sin dinero, con apenas una maleta y un sueño que parece imposible. Sus hijos quedan al cuidado de familiares en Chihuahua, mientras ella persigue algo que todos le dicen que es una locura. Una mujer norteña, sin conexiones, queriendo ser cantante en la capital. Buena suerte con eso. Pero Luz Helena no escucha. Toca puertas, recibe rechazos, duerme donde puede, come cuando puede, pasa días enteros sin saber dónde va a dormir esa noche, y entonces llega el golpe de suerte que cambia todo. Un empresario argentino llamado Luis G. Dillon está montando un espectáculo de variedades. Tiene una agrupación de modelos y bailarinas llamada Las Dianas de Dillon. Pero necesita algo más. Necesita una voz femenina potente para el número musical. Tiene una audición programada. La cantante seleccionada no llega. Nadie sabe por qué. Quizás se enfermó, quizás cambió de opinión, quizás el destino intervino. Luz Helena está ahí en el lugar correcto, en el momento correcto. Ve la oportunidad y la toma. No tiene vestido apropiado para una audición.
tiene que pedir uno prestado a otra de las chicas. Sus manos tiemblan mientras sube al escenario improvisado. El corazón le late tan fuerte que puede escucharlo en sus oídos. Pero cuando abre la boca y canta, el silencio en la sala es absoluto. Esa voz grave, ronca, poderosa, llena el espacio como si las paredes se expandieran para darle cabida. Louise Dillon la mira fijamente. Sus ojos se abren. Su boca se curva en una sonrisa. Tú eres ella, dice. 3 palabras que cambiarán su destino para siempre. Ese mismo día, Luz Helena Ruiz Bejarano desaparece y nace Lucha Villa. El nombre es una creación de Dillon. Lucha por Luz, Villa por Pancho Villa, el revolucionario chihuahuense, cuya leyenda todavía resuena en cada rincón del norte de México. Es un nombre que suena mexicano hasta la médula, que suena fuerte, que suena a tierra, a agallas, a revolución. Dillon sabe lo que hace. Entiende que en el mundo del espectáculo, el nombre es la primera carta de presentación. Y Lucha Villa es una carta ganadora. Pero lo que vino después fue mucho más difícil de lo que ella imaginaba. Porque el talento no basta, nunca ha bastado. Se necesitan contactos, se necesita suerte, se necesita estar en el lugar correcto cuando alguien importante decide darte una oportunidad. Se necesita aguantar el hambre, el rechazo, la humillación, hasta que finalmente algo se abre. Lucha Villa empieza desde abajo, más abajo de lo que nadie imagina cuando ve a una estrella en el escenario. Canta en bares de mala muerte, donde el humo de los cigarros es tan denso que apenas puede ver al público. En cabarets, donde los borrachos le gritan groserías y le avientan billetes mojados de cerveza. En programas de radio de madrugada, donde nadie la conoce y a nadie le importa. Hay noches que no tiene donde dormir, hay días que no tiene que comer, hay momentos en que piensa en volver a Camargo con la cola entre las patas, admitir que todos tenían razón, que era una locura, que debió quedarse callada y conformarse con lo que la vida le daba. Pero algo la detiene. Algo en su interior le dice que si aguanta un poco más, si resiste una noche más, todo va a cambiar, y tiene razón. Poco a poco su voz empieza a llamar la atención de las personas correctas. José Ángel Espinoza, conocido como Ferrusquilla, un compositor y director musical de la famosa estación XW, la escucha cantar una noche en un café de mala muerte y ve algo especial. La integra a su grupo, le da un espacio en la radio más importante del país, le enseña los secretos del oficio, cómo modular la voz, cómo conectar con el público, cómo interpretar una canción como si la vivieras en carne propia. Lucha, Villa, aprende rápido. Es como una esponja, absorbe todo lo que le enseñan y lo convierte en algo propio. Su estilo se va definiendo. La voz ronca, la presencia imponente, la manera de pararse en el escenario como si fuera la dueña del mundo. En 1961 graba su primer disco para la compañía Musart. La canción principal se llama La Media Vuelta, y aquí es donde aparece el primer hombre que le partirá el corazón. José Alfredo Jiménez, el compositor más grande que México ha producido, el poeta del tequila y la desolación, el hombre que escribía canciones
como si le arrancaran el alma con cada verso. José Alfredo escucha la voz de Lucha Villa y queda fascinado. No solo por su talento, que es innegable, hay algo más. Algo en la manera en que ella interpreta sus canciones, algo en esos ojos oscuros que parecen guardar 1000 secretos. Le escribe La media vuelta, especialmente para ella. Es un tema sobre el desamor, sobre irse sin mirar atrás, sobre la dignidad de quien prefiere perderse antes que humillarse. La canción se convierte en un éxito inmediato, pero José Alfredo no para ahí. Le escribe La mano de Dios después que se me acabe la vida. Después, más y más canciones, cada una mejor que la anterior. Y aquí viene algo que debes guardar en tu memoria, porque va a ser importante más adelante. Entre canción y canción, entre ensayo y ensayo, entre gira y gira, José Alfredo y Lucha Villa empiezan a pasar cada vez más tiempo juntos. La química entre ellos es evidente para todos los que los rodean. Cuando cantan juntos, el aire se electrifica, pero hay un problema enorme. José Alfredo está casado, tiene esposa Mary Medel, tiene 4 hijos, tiene una reputación que cuidar en un México donde el escándalo puede destruir carreras. Lo que nadie sabía entonces, lo que se mantuvo en secreto durante décadas, era que entre ellos había algo más que música. Recuerda este detalle. Vas a necesitarlo cuando te cuente lo de las canciones secretas. Mientras la relación con José Alfredo se desarrolla en las sombras, la carrera de Lucha Villa explota como fuegos artificiales. Graba disco tras disco, cada uno más exitoso que el anterior. La radio no para de tocar sus canciones. Los palenques se llenan cuando se anuncia su nombre. Y aquí hay algo que la distingue de todas las demás. En esa época, las cantantes de ranchero actuaban desde el balcón de los palenques, arriba, separadas del público, protegidas de la multitud de hombres borrachos que llenaban el ruedo. Pero Lucha Villa baja, se para en medio del redondel, rodeada de hombres, enfrentando directamente a esa masa de rostros sudorosos y miradas desafiantes. Canta con una fuerza que los hace callar, con una presencia que los hace respetar. La empiezan a llamar la reina de los palenques. Es la primera mujer que conquista ese territorio que parecía reservado solo para hombres. También la llaman la grandota de Camargo por su altura, por su presencia, por esa manera de ocupar espacio que la hace imposible de ignorar. Y entonces llega el cine. 1964. El Gallo de Oro, una película que parece hecha especialmente para ella. La historia está basada en un cuento de Juan Rulfo, el mismo autor de Pedro Páramo, el escritor que definió el realismo mágico mexicano. El guión fue adaptado nada menos que por Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, 2 de los escritores más importantes que ha producido América Latina. La dirección está a cargo de Roberto Gabaldón, un maestro del cine mexicano. Lucha Villa interpreta a Bernarda la Caponera, una cantante de palenques que enamora al protagonista, interpretado por Ignacio López Tarso, con su voz y su belleza imposible de ignorar. El papel parece escrito para ella. Es básicamente su vida transformada en ficción. Una mujer que sale de la nada y conquista el mundo con su talento puro. La película es un éxito rotundo,
de crítica y taquilla. Lucha Villa gana la Diosa de Plata a Mejor Actriz. Los críticos descubren algo que el público de los palenques ya sabía. Esta mujer no solo canta, esta mujer actúa con el cuerpo entero. Hay algo en sus ojos que cuenta historias sin palabras, algo en sus gestos que transmite verdad. Los directores hacen fila para contratarla. Las ofertas llegan una tras otra. Ya no es solo una cantante, es una estrella de cine en ascenso. Es un ícono nacional en construcción. Es la mujer que México estaba esperando sin saberlo. Pero aquí viene algo que casi nadie cuenta, algo que se esconde detrás de las luces y los aplausos. Entre película y película, entre gira y gira, Lucha Villa se casa de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. 5 matrimonios en total. Mario Miller fue el primero cuando ella tenía apenas 15 años. Después vino Alejandro Camacho, un matrimonio del que se sabe poco. Después, Arturo Durazo, guitarrista de la famosa banda de rock Los Absón. Este matrimonio es particularmente revelador. Se casaron en Agua Prieta, Sonora. El romance parecía intenso. La pasión era real. Duró exactamente 3 meses. Ni siquiera una estación completa. ¿Qué pasó en esos 90 días para destruir lo que parecía un amor verdadero? Nadie lo sabe con certeza. Los detalles se perdieron en el tiempo. Después vino Justiniano Rengifo, un empresario salvadoreño de buena familia. Con él tuvo a su tercera hija, María José, en 1974. Este matrimonio duró más. La llevó a vivir un tiempo en El Salvador. Le dio una estabilidad que no había conocido antes, pero también terminó. Finalmente, Francisco Muela. El quinto y último intento de encontrar lo que buscaba. 5 hombres, 5 intentos de construir algo que durara, 5 fracasos. A lo mejor tú también has buscado algo que nunca llegó. Has intentado una y otra vez creyendo que la próxima vez sería diferente, que esta vez sí funcionaría, que el amor que siempre quisiste finalmente aparecería. Lucha Villa conocía esa sensación mejor que nadie, pero mientras su vida personal se desmoronaba, matrimonio tras matrimonio, su carrera seguía subiendo sin parar. 1971. Mecánica Nacional. Una película que se convertiría en un clásico absoluto del cine mexicano. El director es Luis Alcoriza, un español exiliado que se convirtió en uno de los cineastas más importantes de México. La película es una comedia negra brutal, un retrato despiadado de la clase media mexicana con toda su hipocresía, su machismo y su vulgaridad. Lucha Villa interpreta a Isabel, una madre abnegada, casada con un mecánico que la humilla constantemente. Es un papel muy diferente a La Caponera. No hay glamour, no hay palenques, solo una mujer tratando de sobrevivir en un matrimonio que la destruye. La actuación de Lucha Villa es devastadora. Hay una escena donde su personaje finalmente explota, donde toda la rabia contenida sale a borbotones. Es un momento de cine puro. Gana el premio Ariel a la mejor actriz. La película permanece 7 meses en cartelera. Se ubica en el lugar 74 entre las 100 mejores películas de la historia del cine mexicano. Lucha Villa ya no es solo una cantante que actúa, es una actriz consagrada que también canta. La distinción es importante. Y entonces,
En 1975, conoce al hombre que le dará los mayores éxitos de su carrera, Juan Gabriel. El divo de Juárez llega a su vida como un huracán de energía y creatividad. Tiene 25 años, es brillante, excéntrico, genial. Compone canciones como si las palabras y las melodías brotaran de él sin esfuerzo. Y ve en Lucha Villa algo que nadie más había visto de la misma manera. Juro que nunca volveré. La diferencia. Inocente. Pobre amiga. Te voy a olvidar. La muerte del palomo. Canción tras canción, Juan Gabriel le entrega sus mejores creaciones. La amistad entre ellos es intensa, profunda, real. Se entienden sin palabras. Comparten un lenguaje que va más allá de la música. Él admira su voz. Ella admira su genio. Juntos crean algo mágico, pero lo que vino después fue aún más grande de lo que cualquiera imaginaba. 1985. Juan Gabriel decide producir un álbum completo para Lucha Villa. No solo escribir las canciones, sino supervisar cada aspecto de la producción, cada arreglo, cada instrumento, cada pausa, cada respiración. Se llama Lucha Villa. Interpreta a Juan Gabriel. Los arreglos son del maestro Homero Patrón, uno de los más respetados de México. El mariachi es el legendario Arriba Juárez, con sus cuerdas afinadas a la perfección. Cada nota, cada acorde, cada silencio está calculado para crear algo perfecto. Las sesiones de grabación duran semanas. Juan Gabriel es un perfeccionista obsesivo. Hace repetir las tomas una y otra vez hasta que quedan exactamente como las escucha en su cabeza. Lucha Villa, que ya tiene casi 50 años de trayectoria, acepta la dirección sin quejarse. Sabe que está en manos de un genio. Y el resultado es el disco más vendido en la historia de la música ranchera. No discutamos. Una canción sobre una relación que se está rompiendo, cantada con una dignidad que parte el alma. Ya no me interesas. El himno de todas las mujeres que han decidido dejar atrás un amor que ya no les sirve. Tú a mí no me hundes. Una declaración de fuerza que se convierte en lema de generaciones. 7 versos. Eres divino. Resulta. Cada canción se convierte en himno nacional no oficial. Cada verso se graba a fuego en la memoria colectiva de México. Las radios no paran de tocarlas. Las fiestas no están completas sin ellas. Los karaokes las repiten hasta el cansancio. El disco forma parte de la lista de los 100 álbumes que debes tener antes del fin del mundo, publicada por Detrás de la Fama en 2012. No es exageración, no es hipérbole, es historia de la música latinoamericana. Si esta historia te está pareciendo tan poderosa como a nosotros, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún capítulo de estas vidas que merecen ser contadas. Lucha Villa está en la cima absoluta. Tiene casi 50 años y es más grande que nunca. Ha vendido millones de discos, ha ganado premios, ha conquistado palenques, escenarios, estudios de cine. Pero hay algo que el público no sabe. Detrás de las luces, detrás de los aplausos, detrás de la sonrisa perfecta, Lucha Villa está tomando decisiones que le costarán todo. Atención,
porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Lucha Villa. La noche antes de la cirugía que destruiría su vida, Lucha Villa tuvo una conversación que revelaría todo. El cantante Alberto Ángel, conocido como El Cuervo, estaba en una reunión de la Asociación Nacional de Autores y Compositores cuando ella llegó. Era una reunión normal con comida, bebida, conversación entre colegas. Lucha Villa se sentó a su lado. Platicaron de música, de proyectos, de la vida, y entonces ella soltó una frase que El Cuervo nunca olvidaría. «Mañana me voy al desgrasador», dijo con su característico sentido del humor. El Cuervo la miró. «¿Desgrasador? ¿Qué significaba eso?» Me decía: «No te vayas de aquí para que crean que eres tú el que está comiendo tanto». Recordó El Cuervo años después en una entrevista para Detrás de la Fama. Lucha Villa tenía 60 años. Se acababa de divorciar por 5ª y última vez. Había subido de peso después de la separación, como pasa tantas veces, y sentía que su cuerpo ya no era digno del escenario que había conquistado. Piensa en eso un momento. Una mujer que había llenado palenques durante 40 años, que había actuado en docenas de películas, que era considerada la voz más poderosa de la música mexicana. Esa mujer se miraba al espejo y veía a alguien que no merecía estar ahí. El show debe continuar, pensaba. Pero para que continuara, ella tenía que verse joven, tenía que verse delgada, tenía que seguir siendo la mujer imponente que todos recordaban. La industria del espectáculo es cruel con las mujeres que envejecen. Siempre lo ha sido. Los hombres pueden ganar peso, perder cabello, arrugarse. Se les llama experimentados o distinguidos. Las mujeres simplemente desaparecen. Lucha Villa no quería desaparecer, así que tomó una decisión, una liposucción, un procedimiento simple que miles de personas hacen cada año sin problemas. Quitar un poco de grasa del abdomen, de los brazos, de las piernas, recuperar la silueta que el tiempo había difuminado. ¿Qué podría salir mal? 14 de agosto de 1997. Monterrey, Nuevo León. Clínica del cirujano plástico Eugenio Pacelli. Lucha Villa entra al quirófano confiada. Tiene planes para el futuro inmediato. Acaba de terminar de grabar su nuevo disco. Está por estrenar una telenovela que promete ser un éxito. Tiene conciertos programados. Tiene una vida que vivir. La anestesia comienza a hacer efecto. Sus ojos se cierran lentamente. El último pensamiento que cruza su mente es probablemente algo sobre el futuro que le espera. No sabe que ese futuro acaba de desaparecer. Lo que ocurrió en ese quirófano todavía es materia de disputa legal y médica. La versión oficial inicial fue esta. Lucha Villa sufrió un paro cardiorrespiratorio durante el procedimiento. La anestesióloga detectó el problema e intentó reanimarla. El corazón se detuvo por completo. Después empezó a fibrilar, latiendo de manera errática y peligrosa. La trasladaron de emergencia al Hospital Muguerza, también en Monterrey. Los médicos trabajaron desesperadamente para estabilizarla. Lograron salvarle la vida, pero el daño ya estaba hecho. Su cerebro había pasado minutos sin oxígeno, sin la irrigación sanguínea que necesita para funcionar. Cada segundo que pasaba, miles de neuronas morían. Al principio, el cirujano Pacelli
Dijo que habían sido menos de 2 minutos. Eso sonaba manejable, recuperable, esperanzador, pero la verdad era muy diferente. Y aquí viene la segunda revelación, el documento médico que cambiaría todo el caso. Días después del incidente, el neurocirujano José Luis Assad Morel examinó a Lucha Villa en el hospital. Lo que encontró fue devastador. Había lesiones en el córtex cerebral, en el tallo cerebral, en el tálamo, en el hipotálamo. Áreas fundamentales del cerebro que controlan el movimiento, el habla, la memoria, la conciencia misma. El daño era extenso, era profundo, era, según todas las evaluaciones médicas, irreversible. Y para que ese nivel de daño existiera, para que tantas áreas del cerebro estuvieran afectadas de esa manera, el cerebro de Lucha Villa había pasado más de 5 minutos sin irrigación sanguínea. No 2 minutos, como dijeron inicialmente, más de 5. El cirujano había mentido, o al menos había minimizado dramáticamente la gravedad de lo ocurrido en su quirófano. Los 3 hijos de Lucha Villa, Rosa Elena, Carlos Alberto y María José, demandaron al doctor Eugenio Pacelli por negligencia médica. El caso se arrastró durante años por los tribunales mexicanos. Las consecuencias legales al final fueron mínimas, pero las consecuencias para Lucha Villa fueron eternas. 11 días. 11 días estuvo en coma profundo, mientras su familia esperaba afuera de la unidad de cuidados intensivos, rezando, llorando, negociando con Dios, con el destino, con cualquiera que pudiera escuchar. Los pasillos del Hospital Muguerza se convirtieron en su hogar temporal. Rosa Elena, Carlos Alberto y María José, turnándose para no dejarla sola ni un momento, aunque ella no podía saberlo, aunque ella estaba en algún lugar entre la vida y la muerte, donde las voces de sus hijos no llegaban. Su hija, Rosa Elena, le ponía música a través de los audífonos. Canciones de Joan Manuel Serrat, el cantautor español que Lucha adoraba. Le hablaba durante horas contándole cosas del mundo exterior, de sus nietos, de todo lo que la esperaba cuando despertara, esperando cualquier señal de que su madre seguía ahí dentro. Mueve un dedo si me escuchas, mamá. Solo un dedo, el pie, lo que sea. Dame una señal de que sigues luchando. Los periodistas acampaban afuera del hospital. Las noticias sobre el estado de Lucha Villa ocupaban primeras planas. México entero contenía la respiración, esperando noticias. Se habló de trasladarla a Houston, donde había hospitales más especializados en daño cerebral. Los médicos lo consideraron seriamente, pero al final decidieron que el riesgo del traslado era demasiado grande. Su condición era demasiado frágil. Cualquier movimiento podía ser el último. Así que esperaron día tras día, noche tras noche, rezando, llorando, negándose a perder la esperanza. El show debe continuar. Quizás pensaba Rosa Elena mientras sostenía la mano inmóvil de su madre entre las suyas. Por favor, mamá, no te rindas. Sigue peleando. Tú siempre seguiste adelante. Una vez más. Solo una vez más. El 31 de agosto de 1997, después de 11 días en la oscuridad del coma, Lucha Villa abrió los ojos. La noticia corrió como pólvora. Los titulares de los periódicos celebraban. Lucha Villa despierta del coma. Los fanáticos respiraban aliviados. La familia lloraba de alegría.
Pero la mujer que despertó ya no era la misma y nunca volvería a serlo. Abrió los ojos, sí, pero la mirada estaba vacía, como si mirara sin ver, como si estuviera ahí, pero no estuviera del todo. No podía hablar. Las palabras que durante 40 años habían salido de su garganta como ríos de oro. Esas palabras que habían hecho llorar a millones de personas, que habían conquistado palenques y estudios de grabación, ahora estaban atrapadas, bloqueadas, perdidas en algún laberinto de su cerebro dañado. Los médicos explicaron lo que había pasado. La falta de oxígeno había destruido conexiones neuronales que no se pueden reconstruir. Áreas del cerebro que controlan el habla, el movimiento, la memoria, habían sufrido daños irreversibles. No podía caminar bien. Sus piernas, esas piernas largas que la hacían imponente, que la hacían la grandota de Camargo, ahora apenas la sostenían. Necesitaba ayuda para dar cada paso, para levantarse de la cama, para ir al baño. No podía recordar los nombres, las fechas, las canciones, los rostros de personas que había conocido durante décadas. Todo se mezclaba en una niebla permanente que iba y venía sin control. Los médicos tenían un término técnico para lo que le había pasado: encefalopatía anóxico-isquémica, un nombre largo y frío para describir un cerebro que se quedó sin oxígeno demasiado tiempo. La familia hizo lo imposible por ayudarla. Gastaron todo lo que tenían y más. La llevaron a Cuba, al Centro Internacional de Restauración Neurológica en La Habana. Era uno de los mejores centros del mundo para este tipo de lesiones cerebrales. Los médicos cubanos tenían décadas de experiencia con daños neurológicos, técnicas innovadoras que no existían en otras partes, una reputación ganada caso por caso. Los tratamientos duraron meses: terapia física, terapia del habla, estimulación cerebral, ejercicios que parecían imposibles, repetición tras repetición de movimientos básicos que cualquier niño hace sin pensar. Hubo avances, pequeños milagros que la familia celebraba como grandes victorias. Lucha Villa aprendió a decir algunas palabras otra vez. Al principio eran solo sonidos sueltos, gruñidos, sílabas que no formaban nada reconocible. Después, lentamente, empezaron a surgir palabras, nombres, frases cortas. Aprendió a leer de nuevo como una niña de 6 años que descifra las letras por primera vez. Cada palabra era una batalla, cada oración un triunfo. Su hija, María José, recordaba esos días con una mezcla de dolor y esperanza. Mi mamá avanzaba poco a poco. Cada día era una lucha, pero ella seguía intentando. Pero la voz que cantaba, esa voz ronca y poderosa, que era su esencia misma, esa voz que había definido su identidad durante 4 décadas, esa voz se había ido para siempre. Nunca volvió a cantar ni una sola nota, ni un solo verso, ni siquiera a tararear una melodía. La voz más grande de la música mexicana quedó en silencio absoluto. Quizá tú también sabes lo que es perder algo que te definía, algo que eras tú, no algo que tenías, algo sin lo cual no sabías cómo existir. Lucha Villa tuvo que aprender a vivir sin su voz, sin su carrera, sin la identidad que había construido durante 4 décadas. Y eso es un tipo de muerte que muy pocos entienden. Pero antes de contarte cómo vive hoy, necesitas saber lo que pasó en los años de gloria, las partes que nadie quiso contar públicamente, los secretos que ella misma guardó hasta que ya no pudo hablar,
para revelarlos. Y ahora sí, la tercera revelación. Esta es quizás la más sorprendente de todas. El romance secreto con José Alfredo Jiménez. Durante años los rumores circularon por los pasillos de las disqueras, por los camerinos de los teatros, por las mesas de los bares donde se reunían los músicos después de los shows. La química entre José Alfredo y Lucha Villa era evidente para todos. Cada vez que cantaban juntos, cada vez que él le escribía una nueva canción, había algo en sus ojos que delataba más que una simple colaboración artística. Pero nadie tenía pruebas concretas. Era todo especulación, chisme, rumor, hasta que los hijos de ambos empezaron a hablar. Rosa Elena Miller, hija de Lucha Villa, reveló en una entrevista para Detrás de la Fama algo que su madre nunca pudo contar públicamente. La canción Amanecí en tus brazos, uno de los éxitos más grandes de José Alfredo Jiménez, fue escrita para Lucha Villa, no para su esposa, no para ninguna de las otras mujeres que pasaron por su vida, para ella. José Alfredo Jiménez Jr., hijo del compositor, confirmó la historia desde el otro lado. Mi padre nunca quiso decirnos para quién era Amanecí en tus brazos, contó en una entrevista. Cada vez que le preguntábamos, evadía el tema, cambiaba de conversación. Pero un día, después de mucha insistencia, José Alfredo finalmente confesó algo. Fue para una muchacha que se casó con un amigo muy querido del medio. ¿Y quién era esa muchacha? ¿Quién se casó con un músico del medio artístico poco después de conocer a José Alfredo? Lucha Villa, que se casó con Arturo Durazo de los Absón en 1960, justo cuando su relación con José Alfredo estaba en su punto más intenso. ¿Fue ese matrimonio apresurado una forma de huir de un amor imposible? ¿Fue por eso que duró solo 3 meses? El romance con José Alfredo era imposible de realizar abiertamente. Él estaba casado con Mary Medel, tenía 4 hijos, tenía una reputación que cuidar en un México, donde el escándalo podía destruir carreras de la noche a la mañana, pero el corazón no entiende de reputaciones ni de conveniencias. Rosa Elena Miller, la hija de Lucha, reveló otro detalle. Había una canción que José Alfredo llamaba por teléfono para cantarle a su madre cuando ella estaba en Estados Unidos y él en México. Una canción especial, íntima, que era solo de ellos. Los que los conocieron dicen que la tensión entre ellos era palpable. Cada presentación juntos era un ejercicio de contención. Cada canción compartida era una declaración de amor disfrazada de arte. José Alfredo murió el 23 de noviembre de 1973 a los 47 años, destruido por el alcohol que había sido su musa y su verdugo. Lucha Villa siguió adelante, guardando el secreto, cantando las canciones que él le había escrito, manteniendo viva su memoria en cada nota. Murió sin poder decirle todo lo que sentía. Ella sobrevivió sin poder contarlo. Pero esa no fue la única relación prohibida de Lucha Villa. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. A mediados de los años 80, cuando Lucha Villa tenía 48 años y estaba en la cumbre absoluta de su fama, recibió una invitación muy particular. No era para un concierto, no era para una película, no era para una entrevista. Era para una reunión privada con uno de los hombres más peligrosos de México.
Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, cofundador y líder del Cártel de Guadalajara, junto con Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo. 3 nombres que en esa época representaban el poder absoluto del narcotráfico mexicano. En los años 80, el Cártel de Guadalajara era la organización criminal más poderosa del país. Controlaban el tráfico de cocaína y marihuana hacia Estados Unidos. Habían construido un imperio de corrupción que llegaba hasta las más altas esferas del gobierno. Tenían políticos en la nómina que firmaban lo que les pedían, policías que les obedecían sin cuestionar, militares que miraban hacia otro lado cuando los cargamentos pasaban y tenían gustos caros, mansiones, autos de lujo, aviones privados, joyas que costaban más que pueblos enteros. Y les gustaba la compañía de mujeres famosas, actrices, cantantes, modelos, mujeres que brillaban bajo las luces del espectáculo. La periodista Anabel Hernández documentó lo que pasó esa noche en su libro Emma y las otras señoras del narco. Una investigación de años que destapó secretos que muchos preferían mantener enterrados. Los testigos fueron los propios escoltas de Don Neto, hombres que años después decidieron hablar porque ya no tenían nada que perder. Lucha. Villa llegó a la mansión del capo. Era de noche. La seguridad era impenetrable. Hombres armados en cada esquina, en cada puerta, en cada ventana. El tipo de seguridad que solo el dinero del narcotráfico puede comprar. La propiedad era un palacio de excesos, mármol importado, candelabros de cristal, obras de arte que probablemente eran robadas, todo el lujo que el dinero podía comprar, sin importar de dónde viniera ese dinero. La hicieron pasar a una habitación privada, donde Don Neto la esperaba. El capo era conocido por su carisma, por su sentido del humor oscuro, por la manera en que podía ser encantador un minuto y aterrador al siguiente. Lo que ocurrió ahí dentro en esas horas que pasaron a puerta cerrada, solo ella y Don Neto lo saben, y ninguno de los dos puede o quiere contarlo. Pero cuando Lucha Villa salió, horas después, los escoltas vieron algo que nunca olvidaron. Bajaba las escaleras con una sonrisa amplia en el rostro, y en sus orejas brillaban 2 esmeraldas enormes, verdes como hojas de primavera, del tamaño que solo el dinero del narco puede comprar. En sus muñecas, brazaletes del mismo color verde esmeralda, anillos, esclavas, joyas que no traía cuando llegó. Vieron a Lucha Villa entrando ahí con Don Neto y saliendo con esmeraldas en las orejas y en los puños de las manos como brazaletes, declaró uno de los testigos a Anabel Hernández. Cuando se encontró con Don Neto, tendría unos 48 años. Se quedó en la habitación con el capo cerca de 2 horas. Ya no más ella salió. La vi bajando con una sonrisa y unas esmeraldas gigantes color verde, con anillos y esclavas a juego. ¿Fue un romance? ¿Fue un acuerdo comercial? ¿Fue un momento de debilidad? ¿O una decisión calculada? ¿Fue amor, interés o simplemente el poder de atracción que tienen los hombres poderosos sobre las mujeres famosas? Nadie lo sabe con certeza. Don Neto fue arrestado por el ejército mexicano el 7 de abril de 1985 y pasó décadas en prisión antes de ser puesto en arresto domiciliario en 2016. Lucha Villa perdió la capacidad de hablar en 1997. Los secretos murieron con las palabras.
pero la imagen queda grabada para siempre. La cantante más grande de México, la voz más poderosa del ranchero, saliendo de la habitación de un narcotraficante cubierta de esmeraldas. El show debía continuar a cualquier precio. 1978, 2 años antes de conocer a Don Neto. Lucha Villa toma una decisión artística que pocos esperaban y muchos criticaron. Acepta un papel en una película que nadie quería hacer, que los estudios rechazaban, que los actores evitaban como si fuera contagiosa. El lugar sin límites. Dirigida por Arturo Ripstein, uno de los directores más respetados y arriesgados del cine mexicano. Un hombre que nunca le tuvo miedo a la controversia. Basada en la novela homónima del escritor chileno José Donoso, un libro que exploraba territorios que el cine mexicano nunca había tocado. Es una historia sobre un travesti homosexual llamado La Manuela, que vive en un pueblo olvidado de México, sobre el machismo brutal que destruye todo lo que toca, sobre el deseo reprimido que explota en violencia, sobre lo que ocurre cuando la sexualidad choca contra los prejuicios de una sociedad cerrada y cruel. En esa época, en el México de finales de los 70, hacer una película sobre homosexualidad era un suicidio comercial y social. El tema era tabú. Nadie hablaba de eso en público. Los estudios tenían miedo de las represalias. Los actores huían del proyecto como de la peste, temiendo que sus carreras quedaran manchadas para siempre. El director quería originalmente a José Luis López Vázquez, un actor español, para el papel de La Manuela. No pudo hacerlo. Quería a Katy Jurado para la japonesa. Tampoco funcionó. Pero Lucha Villa dijo que sí sin dudarlo. Interpretó a la japonesa, la dueña original del burdel donde transcurre la historia. Una mujer pragmática, hasta la crueldad que hace una apuesta imposible. Seducir al travesti del pueblo, La Manuela, para ganar la propiedad del local en una jugada con Don Alejo, el cacique del pueblo. El papel requería algo que pocas actrices de su estatura se habrían atrevido a hacer. La escena en la que la japonesa y La Manuela, interpretado brillantemente por Roberto Cobo, terminan juntos en la cama, fue una de las más polémicas del cine mexicano. De dos personajes que no deberían desearse, que representan mundos completamente opuestos, encontrándose en la oscuridad de una habitación prestada para cumplir con una apuesta sórdida. Lucha Villa no tuvo miedo, no pidió dobles, no exigió cortes. Interpretó a la japonesa con una mezcla de ternura y pragmatismo que le valió el premio Ariel a Mejor Actriz de Reparto. La película se convirtió en un clásico instantáneo, la primera representación digna de un personaje homosexual en el cine mexicano. Un hito que cambió la historia de la cinematografía nacional. Está considerada entre las 10 mejores películas mexicanas de todos los tiempos. Y Lucha Villa estuvo ahí, arriesgando su reputación, arriesgando su carrera por el arte. El show debe continuar. Había aprendido de niña, y ella siempre cumplía sin importar el costo. Los años 80 y 90 fueron una montaña rusa de éxitos y tragedias personales. Más discos, más giras, más premios. Juan Gabriel siguió escribiéndole canciones. El público siguió adorándola. La industria siguió necesitándola. En 1996, Juan Gabriel organizó un último gran proyecto, un disco homenaje llamado Las Tres Señoras,
donde Lucha Villa cantaba junto a Lola Beltrán y Amalia Mendoza, las otras dos reinas indiscutibles del ranchero. El álbum contó con la participación de Vicente Fernández, Antonio Aguilar, Miguel Aceves Mejía, Las Jilguerillas y otros gigantes del género. Fue un evento histórico. Lucha Villa cantó como solista. Hoy que pienso tanto en ti, y grabó a dúo con Amalia Mendoza. También participó en una versión grupal de Se me olvidó otra vez con las otras dos señoras. Quedó pendiente un dueto especial con Lola Beltrán, pero Lola murió antes de que pudieran grabarlo. Fue el último disco de Lucha Villa. Un año después, en agosto de 1997, entraría al quirófano de Monterrey y nunca volvería a ser la misma. Hoy, mientras escuchas esta historia, Lucha Villa tiene 88 años. Vive en un rancho en San Luis Potosí, lejos de las cámaras, lejos de los reflectores, lejos del mundo que una vez la adoró con locura. Es un lugar tranquilo, verde, silencioso, exactamente lo contrario de los palenques llenos de humo y gritos donde ella reinaba. Sus hijos la cuidan con devoción absoluta. Es un trabajo de 24 horas somos, de todos los días del año, sin vacaciones, sin descanso. Rosa Elena, Carlos Alberto y María José organizan sus vidas alrededor de ella. Se turnan para estar presentes, contratan enfermeras, supervisan tratamientos, aseguran que no le falte nada de lo que necesita. Le ponen su música. Las canciones que ella grabó hace décadas suenan en las bocinas del rancho. La media vuelta. No discutamos. Ya no me interesas. La voz joven de Lucha Villa llenando los espacios donde su voz actual ya no llega. A veces, dicen sus hijos, reconoce las canciones. Sus ojos se iluminan por un instante. Sus labios se mueven como si quisiera cantar, como si la música estuviera ahí atrapada en algún recoveco de su mente dañada, tratando desesperadamente de salir. Pero las palabras no llegan, la voz no sale, el silencio permanece. En 2009, su ciudad natal le rindió un homenaje que ella apenas pudo comprender. Develaron una estatua de bronce de más de 6 metros de altura en Camargo, Chihuahua. Una representación de Lucha Villa en su gloria, con los brazos abiertos, lista para cantar. La cantante Aída Cuevas interpretó sus éxitos, mientras la verdadera Lucha observaba desde una silla de ruedas, sin poder aplaudir, sin poder agradecer, sin poder unirse al coro de su propia música. Los que estuvieron ahí dicen que fue un momento desgarrador ver a la leyenda sentada inmóvil mientras su legado sonaba a su alrededor. Una estatua de bronce más animada que la mujer que representaba. En marzo de 2023 corrió el rumor de que había fallecido. Las redes sociales se llenaron de despedidas. Los periódicos prepararon obituarios. Los fanáticos lloraron su partida, pero su hija María José salió a desmentirlo con un mensaje claro y enojado. Es mentira. Ella está con nosotros y bien, gracias a Dios. Gente sin escrúpulos y aparentemente sin nada bueno que hacer. Periodistas y personas que ni siquiera se toman la molestia de asegurarse con seriedad. Lucha Villa sigue viva, pero ¿qué tipo de vida es la que tiene? Quizá tú también conoces a alguien así, alguien cuyo cuerpo permanece
mientras su esencia se va desvaneciendo. Alguien que está ahí, pero ya no está del todo. Es un tipo de duelo que no tiene nombre porque la persona sigue respirando. La familia está planificando hacer una película sobre su vida. María José ha confirmado que trabajan en el proyecto, aunque no ha querido dar detalles hasta tenerlo listo. Quizás esa película cuente toda la verdad. Quizás cuente solo la parte presentable, la que se puede mostrar sin escándalo. Quizás Lucha Villa nunca sepa que la están haciendo. Su hija tiene un consejo para todas las mujeres que piensan en someterse a cirugías estéticas, porque de verdad puede tener consecuencias para toda la vida. Hay que fijarse muy bien, mejor hacer ejercicio. Es un consejo simple, obvio, que cualquiera podría dar, pero viene de alguien que vio como una decisión de minutos, una cirugía supuestamente rutinaria, destruyó a su madre para siempre. El show debe continuar. Le dijeron a Lucha Villa cuando era una niña pobre en Camargo, cuando no tenía para comer, cuando el futuro parecía una pared sin puertas. Y el show continuó. Vaya que continuó. Durante 40 años, Lucha Villa fue el espectáculo más grande de México. Cantó para presidentes en Los Pinos y para peones en los palenques más remotos del país. Actuó en películas de arte, con directores de renombre internacional y en comedias populares que llenaban los cines de provincia. Amó a hombres imposibles y guardó secretos que nunca pudo revelar. Se levantó de cada caída, sobrevivió a 5 divorcios. Enfrentó los prejuicios de una industria que no sabía qué hacer con una mujer tan poderosa. Ganó 2 premios Ariel y 2 Diosas de Plata. Vendió millones de discos en una época en que eso significaba algo concreto. Recibió 12 discos de oro consecutivos entre 1964 y 1976. Fue la primera reina de los palenques, conquistando un territorio que se creía exclusivo de los hombres. Trabajó con los más grandes compositores de la historia de la música mexicana: José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, Ferrusquilla, Rubén Fuentes. Su nombre está grabado en la historia de México. Su voz definió generaciones. Sus canciones siguen sonando en cada fiesta, en cada cantina, en cada corazón roto que busca consuelo en la música. Pero en agosto de 1997, el show finalmente se detuvo. No por elección, no por retiro, no por decisión artística, no porque ella quisiera descansar después de décadas de trabajo incansable. Por una liposucción, por un bisturí, por unos minutos sin oxígeno que nadie quiso contar con precisión, por una decisión tomada en un momento de inseguridad, de miedo a envejecer, de presión por mantenerse vigente en una industria que devora a las mujeres cuando dejan de verse jóvenes. Y la voz más poderosa de la música mexicana quedó en silencio para siempre. Lucha Villa merecía otro final. Merecía despedirse en un escenario repleto de gente que la adoraba, rodeada de mariachis tocando sus canciones, con aplausos que retumbaran en las paredes hasta hacerlas temblar. Merecía elegir el momento de su retiro. Merecía decir: hasta aquí llegué, cuando ella lo decidiera, no cuando un quirófano lo decidiera por ella. Merecía envejecer contando sus historias a quien quisiera escucharlas, recordando sus amores sin vergüenza, tarareando sus canciones, aunque la voz ya no fuera la misma, porque el alma seguiría siendo la de siempre. No lo tuvo,
nadie se lo dio. El destino, la vanidad, un cirujano negligente o una combinación cruel de los tres le arrebataron el derecho a envejecer con dignidad. El precio de la belleza fue demasiado alto. El miedo a que el cuerpo dejara de ser digno del escenario le costó todo lo que tenía, todo lo que era. Hoy tiene 88 años. Vive en un rancho silencioso, donde las únicas canciones que suenan son grabaciones de su propia voz joven. No puede hablar más que unas cuantas palabras. No puede cantar ni una nota. No puede recordar con claridad las canciones que la hicieron inmortal, que la convirtieron en leyenda, que le dieron un lugar permanente en la historia de México. Pero esas canciones siguen ahí, vivas, inmortales, en cada radio que las toca a las 3 de la mañana cuando alguien no puede dormir, en cada persona que las canta a todo pulmón en las fiestas de quinceañera, en cada corazón que se quiebra cuando suena. Amanecí en tus brazos, o no discutamos, o ya no me interesas, o la media vuelta. La voz de Lucha Villa está en silencio, pero su eco nunca dejará de sonar. Nunca. Si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete al canal para que sigamos rescatando estas vidas que merecen ser recordadas. La próxima semana, las otras reinas del ranchero que el destino también silenció. Lola Beltrán y su final devastador. Amalia Mendoza y los secretos que se llevó a la tumba.